Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Jorge Cano y pertenezco al capítulo estudiantil IEEE+. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición de UDEM por Todas, en la que reconocemos el valor de las mujeres para impulsar su liderazgo, contribuyendo a la construcción de una sociedad más humana, inclusiva, sostenible y equitativa. Nos encontramos entusiasmados de poder abrir este espacio en el que reflexionaremos como hombres sobre la importancia de valorar y ejercer acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre todas y todos. Me complace presentarles a Mario Lara Villanueva, licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, de donde se graduó como parte del programa de honores de dicha institución, obteniendo un desempeño sobresaliente en la prueba de egreso de la licenciatura Ceneval. Es miembro de la Sociedad Legal de Honor Internacional Pi Delta Pi, cuenta con una acentuación en Derecho Internacional de los Negocios y es candidato a maestro por la Universidad de Monterrey y la Universidad de París Pantheon-Assas. Se ha desarrollado como asesor de diferentes proyectos de tecnología, siendo su área de especialidad el cumplimiento legal del derecho a la tecnología. Ha trabajado como asesor, colaborado y coordinado de diferentes proyectos políticos relacionados con la participación ciudadana, el involucramiento de los jóvenes en la vida pública, la promoción de los derechos humanos y, en general, la construcción de proyectos de política ciudadana de la mano de diferentes institutos políticos. En el ámbito educativo, han fungido como coordinador de capacitación para la presentación de los exámenes generales para el egreso de la licenciatura de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, misma institución en donde se ha desempeñado también como coordinador de proyectos del programa de la licenciatura en Derecho y en donde fue parte del equipo que fundó el Centro de Equidad de Género e Inclusión, CEGI, de dicha universidad, fungiendo como coordinador de atención de casos del mismo. Actualmente ocupa el cargo de responsable jurídico de la Unidad Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León del Gobierno del Estado de Nuevo León. Se define a sí mismo como un amante de las causas sociales en la búsqueda constante de ser agente de cambio de su entorno. Les recordamos que al final tendremos un pequeño espacio para preguntas, si es que se permiten. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Mario Lara Villanueva. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, una disculpa. No sé si alguno de ustedes haya agarrado alguna vez el producto este de nuevo que contiene aquí enfrente. Yo no. La verdad es que lo agarré desde ahí enfrente y me sacó hasta la caseta de Santa Catarina, entonces pues no lo agarré. Y bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradezco mucho la invitación del Centro de Equidad de Género e Inclusión. La verdad es que no me gusta mucho el formato de estar aquí en el atril. No sé si ¿hay algún micrófono para caminar? ¿No? Pues se escucha perfectamente, sí. Perfecto. Y bueno, el propósito de esta plática va a ser el enfocarnos en de qué manera, en un principio, los hombres podemos contribuir al tema de la equidad de género, pero con una perspectiva específica. Adelante. Como ustedes saben, la plática se llama Como hombres que nos toca. ¿Se puede tener, por favor? Bueno, ¿quieres adelante? Sin embargo, sin embargo, el día de hoy lo vamos a cambiar a y a nosotros qué nos toca. Es decir, el objetivo de esta plática, que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de acudir en algunas ocasiones anteriores, siempre ha sido enfocarnos desde la perspectiva de los hombres, de qué manera podemos contribuir, dependiendo de la erradicación de la violencia contra la mujer, o en su caso, al tema de la promoción de la equidad de género en donde nos encontremos. Sin embargo, en este caso específico, y considerando lo que la doctora Marcela Chavarría me comentó respecto al objetivo de esta sesión, o del objetivo en este caso, que es más que todo el empoderamiento del liderazgo de las mujeres, entonces decidí cambiar este aspecto específico para hacerlo un poquito más, todavía más, ir más allá de lo que ya hemos hecho en ocasiones anteriores. Y no es simplemente como hombres que nos tocan, sino como sociedad que nos toca. Me refiero a hombres obviamente incluidos en la misma, pero desde una perspectiva global y de inclusión de todas y todas las identidades. Adelante. Ahí, perdón. Ahora bien, primero que nada vamos a dar una breve introducción y segundo vamos a entrar en el tema principal de lo que hablaremos el día de hoy. Veo aquí, bueno, al menos al doctor Arturo, a algunos otros maestros también me tocó ver aquí en Prada. Y bueno, entonces habrán del tema que vamos a tratar, que se llama el tema de competencias. Quise hablar de esta particularidad de las organizaciones, es decir, de las universidades o de las empresas, porque si alguno de ustedes ha escuchado el término competencias,
es a partir del siglo XXI, la forma en la que el conocimiento se va poniendo en práctica día a día en las organizaciones. Es decir, enfocar los esfuerzos de universidades, de organizaciones en general, de empresas, voy a hablar mucho del término empresas o organizaciones, que es lo que me gustaría promover el día de hoy. Es la forma en la que actualmente, o en la que en la última teoría del término organizacional, se utiliza para poder enfocar los esfuerzos del conocimiento. Y al final voy a hacer un breve resumen y una sesión de preguntas. Entonces, si gusta avanzar. Ahora, dentro de mi introducción me voy a regresar un poquito a las sesiones que hemos tenido en otras ocasiones que nos han invitado, en el caso, por ejemplo, de Odén por Todas 2022 y del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2021. En los anteriores lugares, lo que hacíamos o lo que lo platicamos aquí es el lugar como hombre, de qué manera puede influenciar en el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer, o en el caso del 8 de marzo para la equidad o la promoción de la equidad de género y de la equidad entre hombres y mujeres y diferentes identidades. Sin embargo, el objetivo de esa sesión era muy específico, era, como lo comento, la participación activa de los hombres en la erradicación de dicha violencia y la erradicación de sexismos, el planteamiento de nuevas masculinidades. Creo que esto han platicado en nuestras últimas sesiones. Entonces, voy a decir todavía una vez más, quiero ir todavía más allá. Adelante. En estas sesiones vimos rápidamente la diferencia entre un estereotipo de género, un sexismo y el concepto correcto de una masculinidad. No me voy a detener en este tema, solamente voy a decir que de esto no va a tratar esta plática. Vamos a ir más allá de ese tema, dejándolo no por un lado, sino como algo que ya, pues al menos me gustaría dar por hecho que en el caso de los hombres de la Universidad de Monterrey ya lo traemos muy claro, que es de qué manera podemos nosotros influenciar a través de permear nuevas masculinidades dentro de nuestro entorno y la eliminación de sexismos dentro del mismo. Entonces, esto yo lo voy a dar por hecho. Vamos a ir más allá. Adelante. Esto también de igual manera, a manera de introducción lo agregué aquí para ejemplificar un poquito qué fue lo que tratamos la última sesión de este tema, que es básicamente que la violencia machista nos afecta también, inclusive a nosotros los hombres. A través de una masculinidad forzosa, nosotros nos vemos en una situación de abuso emocional hacia nosotros mismos y de una falta de identidad a esa masculinidad estereotipada que la sociedad tiene de nosotros. Entonces, otra vez, dejando por un lado que eso los lenistas ya lo sabemos, que debemos de tener una promoción, pero debo dejarlo muy claro aquí, que aparte que debemos de tener esta concepción muy clara, la de masculinidad, y la concepción de que no hay una sola masculinidad, aparte de este tema, debemos de ir todavía más allá de la cuestión a través del siguiente punto. Adelante. A través de la promoción de las nuevas masculinidades, de los nuevos conceptos que debemos de promover de lo que es una masculinidad, de cómo vivimos nuestra masculinidad. Se puede vivir a través de alternativas que replantean la masculinidad. Podemos mencionar que los hombres también podemos ser sensibles, que podemos tener una paternidad responsable, que podemos llegar a tener vestimentas sin género. Entonces, este punto era, en esta sesión específica, lo que nos correspondía como hombres para erradicar la violencia contra la mujer. Adelante. Ahora bien, en una segunda sesión, también desde la perspectiva de los hombres, platicamos de qué manera podíamos nosotros formar parte de las políticas de transformación social que se hagan evidentemente en la sociedad, pero también en microsociedades como las universidades. Y esto lo vimos a través de 4 principios inclusivos de los hombres en las políticas de género. No me voy a detener en ello, la verdad es que era un tema bastante complicado, pero en pocas palabras, lo que promueve esta teoría de la inclusión de los hombres en políticas de género o de la participación de los hombres en la política de género es el poder visibilizar dentro de dichas políticas los cuestionamientos de que no existe otra vez una sola masculinidad y el reconocimiento de grupos excluidos que somos también parte de los grupos excluidos a los que pertenecemos, inclusive a alguna parte de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría? Que los hombres tenemos que, otra vez, participar activamente en las políticas de transformación social relacionadas con la equidad de género a través de la promoción de nuevas masculinidades en las mismas, a través de la concepción
a través de la protección de derechos humanos de manera transversal y a través de el reconocimiento de que dentro también de nuestro espectro masculino existen grupos que se encuentran excluidos o marginados que deben de traerse a colación a la hora de crear una política de inclusión o una política para la erradicación de la violencia o una política de género de cualquier institución. ¿Qué quiere decir esto? Y para ya entrar en materia específica, que el tema de género es un tema correlacional. Es decir, seríamos muy cortos de visión si logramos decir que lo que me afecta, de hecho, veo a la mayoría de hombres en esta sala, me da mucho gusto, no lo había notado, lo que nos afecta a nosotros en las políticas o lo que la desigualdad nos afecta a nosotros como hombres también les afecta de cierta manera a las mujeres y a su vez las políticas o el tema de desigualdades que pueden llegar a afectar a las mujeres también afectan a los hombres. Entonces, entendiendo esa correlación, es que debemos los hombres de estar activamente dentro de la erradicación de la violencia contra la mujer en nuestros respectivos espectros sociales, escuelas, casa, sociedad, que ya lo hemos visto en esta sesión, pero también en la construcción de políticas públicas, es decir, en la construcción de las acciones que toman nuestros gobiernos, nuestros municipios, dentro de los diferentes centros de equidad o zonas de equidad, también ahí debe haber hombres. Y ese es un punto importante que pocas veces se logra vislumbrar a la hora de construcción de este tipo de políticas. En este sentido, adelante. El día de hoy vamos a platicar, adelante, de qué es o cuáles son las competencias que una organización debe de promover dentro de sus miembros, adelante, para la inclusión para la promoción de la igualdad de género en las organizaciones. Por eso menciona mucho ir más allá. Y voy a detenerme en este punto del ir más allá. Ya tenemos esta introducción que acabo de mencionar, de decir, ok, los hombres tenemos que participar, tenemos que estar activamente, tenemos que conocer las masculinidades o tenemos que conocer las demás masculinidades y abrirnos a la construcción de las mismas. Sin embargo, ahora no hablemos ya como hombres, vamos a hablar como estamos aquí, en mi caso todavía estudiante, ya casi esperemos, de la maestría, aquí de la UDEM, al igual que ustedes como estudiantes, ustedes hombres, de la universidad, debemos de ser o reconocer qué competencias se deben de promover a través de una planeación. La planeación obviamente se tiene que hacer a través de alguna autoridad para la aplicación de dichas competencias en una cultura de género. Son un poquito rebuscado, aquí puedo mencionar mucho por qué si había maestros aquí no, porque la teoría de las competencias se utilizan mayormente en la planeación de la redundancia de los planes de estudio. Es decir, sus planes de estudio, si se fijan en cómo están realizados, se hicieron a través de un diagnóstico del mundo laboral, identificando las necesidades que como egresados ustedes ocupan tener dentro de dicho rama laboral, y con base en eso se identificaron competencias que ocupan promover sus planes de estudio para que ustedes salgan con dichas competencias de la universidad. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, con base en un diagnóstico que vamos a ver cómo se construye, vengo aquí a platicar un poquito de, en el caso del UDEM, cuáles van a ser o cuáles debieran ser o cómo se debieran construir las competencias que debieran impulsar la universidad o la institución que quieran adoptarlas para el impulso de estas competencias hacia para permear una cultura de género. Me voy a detener más adelante para entender esto. A mí me gusta mucho que me interrumpa, la verdad es que no soy mucho de nada más estar dando una práctica muy aristotélica aquí, muy socrática, sino más que me gustaría que lo viéramos en conjunto. Entonces, adelante. Entonces, básicamente, ¿qué es o qué son las competencias de igualdad de género en las organizaciones? El objetivo de las mismas es construir, a partir de la teoría sociocultural, ahorita explicaremos qué es una teoría sociocultural, que en inglés se le puede llamar Doing Gender, las competencias de igualdad de género para la promoción de las mismas dentro de los miembros de una organización con la finalidad última de implementar una cultura de equidad de género. Es decir, un tema que se aprende claramente en una construcción de una política pública o una política estudiantil, a los que sean miembros de un grupo estudiantil aquí, es que los cambios sociales se realizan evidentemente, con actos concretos y bien dirigidos.
no solamente con ideas o con objetivos generales. Esos actos concretos, esa línea de ruta, ese mapa, son las competencias. Y a través de un diagnóstico se logra identificar qué habilidades, qué tareas, qué forma o de ver la vida dentro de la universidad se deben de promover dentro de los estudiantes o dentro de una organización para impulsar una cultura de equidad de género. Adelante. Y para ello es súper importante hablar del mainstreaming. ¿Alguien ha escuchado del mainstreaming? ¿Hay algún estudiante de Derecho aquí? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿ya llevaste Derechos Humanos? Sí, mucho. Ah, perfecto. Bueno, mainstreaming es la transversalización. ¿Recuerdas que los derechos humanos son transversales? Bueno, ¿qué quiere decir este tema de la transversalidad? Quiere decir que debe de aplicarse independientemente de las desigualdades que haya en una sociedad, debe de aplicarse de manera transversal o lineal o equitativa, si lo quieren ver así. Los derechos humanos se aplican transversalmente sin importar las desigualdades o la falta de equidad que pueda existir. De hecho, justamente la promoción del derecho humano crea acciones positivas, acciones afirmativas que promueven la transversalización de los derechos humanos a través de la aplicación de las mismas de manera horizontal. Básicamente darle un piso parejo a todas y todos. Entonces, el mainstreaming es una teoría que habla justamente de la promoción de la transversalización. Fue definida por primera vez en Beijing, en la Conferencia Internacional de la Mujer en 1995. Entonces, a mí me gusta mucho este número porque actualmente las organizaciones ahorita están implementando mucho lo que le llaman planes de igualdad o centros de equidad o planes para el fomento de la equidad o de la igualdad, dependiendo si conocen los conceptos en los que crean dichas oficinas en las empresas. Sin embargo, esa estrategia se nos planteó a todo el mundo desde el 95. Es decir, esa promoción transversal de los derechos y de la equidad de género en las organizaciones es un tema ya muy bien. Yo me sorprendí también, pensé la verdad que era un poco, o traía la idea que era un poco más moderno. Sin embargo, es un tema ya muy estudiado en la cuestión y desde pues, de los 90 lo traemos. ¿Tú qué nos dice el mainstreaming? Nos dice que es una estrategia conceptualizada dentro de una organización para la reorganización de la misma, es decir, para deconstruir dicha organización, mejorarla, desarrollarla y evaluar los procesos políticos, de modo que la perspectiva de género dentro de las mismas se incorpore en todas las políticas, en todos los niveles, en todas las etapas y con todos los actores. Otra vez, aplicar un piso parejo en la equidad de género o aplicar la equidad de género en todos los niveles, en todas las etapas, en todos los actores que hay en una organización. Estoy hablando, imaginemos, aquí en la Universidad de Monterrey, aplicar de igual manera este mainstreaming o esta transversalización en todos los niveles. Estoy hablando rectoría, maestros, alumnos, por igual, de manera transversal. Y a partir de esta transversalización o de esta promoción de la transversalización es que podemos generar un diagnóstico de competencias para la promoción de identidad de género en una organización. Adelante. Para lograr eso, para lograr la creación de una competencia, al igual que si estuviéramos haciendo un proyecto, hay etapas. De hecho, son etapas muy generales y muy similares a las que se utilizan para la identificación de una tesis, o para la identificación de una problemática, o para la resolución de alguna tesina o estudio o caso de estudio. Básicamente tenemos que primero que nada se tiene que realizar un análisis o un diagnóstico situacional. ¿Qué es esto? Es analizar la problemática a través de un estudio cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo sería aquí? Vamos a poner un ejemplo. Me gustaría hacer lo más aplicado que se pueda hacer para juntos, vamos a crear juntos las competencias que los lemitos tenemos que tener para promover la equidad de género en Novena. ¿Cómo sería un estudio situacional? Bueno, tendríamos que ir con todos los niveles de la universidad, preguntar a los diferentes centros de trabajo, es decir, aquí arriba, en la academia, en rectoría, en las diferentes áreas de la universidad, preguntar de qué manera
o de qué forma los diferentes géneros se están sintiendo identificados y están viviendo su situación específica en dicha organización. Por ejemplo, si se sienten que las oportunidades laborales son equitativas, si sienten que los salarios, más que si sienten, si los salarios están siendo equitativos o de manera transversal, con igualdad de oportunidades sin importar el género del que se trate, si creen que por ejemplo, si creen que los perfiles de puesto están hechos de una manera que promuevan la equidad de género y no de una manera que promuevan pues los roles o los estereotipos de género, como lo es en el caso de las mujeres el consignarlas o el crear todavía posiciones de trabajo. Esto no pasa aquí, pero en las instituciones todavía, o en las organizaciones todavía hay puestos laborales que no te lo dicen, pero pues básicamente restringen el tiempo en casa. Es decir, que tienes que estar forzosamente tanto tiempo presencial, tanto tiempo dedicado aquí, y si no le prestas esa cantidad de tiempo a tu trabajo con base en el rol o la cultura organizacional de la empresa, estás mal. Y por ende no cumples los roles de ese puesto. Es decir, ese puesto no fue hecho de una manera transversal para poder incluir a todas y todos los géneros. Este diagnóstico situacional es básicamente mayormente una encuesta, debe de ser con números, debe de no tener un sesgo, por eso debe de basarse completamente en números. Sin embargo, esos números deben de ser analizados con base en la situación específica de las diferentes identidades que se, para la redundancia, logran identificar en una organización. Entonces, es el primer paso, ¿no? Ya sabemos cómo se maneja o cómo está ese sentir, porque es un sentir de identidad, es un sentir de libertad, es un sentir de libre desarrollo de su personalidad para los abogados que estén aquí, de los diferentes géneros que están en una organización, o las diferentes identidades de género en una organización. Entonces, ya que ya sabemos de qué pata coger, es decir, si tú ya tienes identificada qué parte de la institución o qué política de la institución es necesaria cambiar, o es necesaria adaptar, o es necesaria promocionar de manera transversal. Y una vez que ya tenemos este mapeo de problemática, que es lo mismo que si estuvieran haciendo una tarea de investigación, es analizar la problemática o identificar la problemática, nos vamos a ir a la metodología. La metodología o el método para poder aplicar una competencia basada en género es el método que, bueno, en este caso, en esta teoría que estoy ahorita compartiendo con ustedes, se llama la metodología de Doing Gender. Doing Gender básicamente es una metodología en la cual a través de las identidades de género logran explicar o se logra explicar cómo una persona vive desde su identidad hasta su autoconcepción, hasta la exteriorización de su género en la sociedad en la que se encuentra. Entonces, básicamente, Doing Gender es cómo vivo mi género. Es algo que yo creo que nadie nos habíamos puesto a pensar. Hay formas de vivir nuestro género diariamente. Evidentemente, el deber ser de ellas es que sea una libre desarrollo de nuestro género, libre desarrollo de nuestra oportunidad o de nuestras personalidades. Sin embargo, ese diagnóstico situacional nos va a arrojar de qué manera están viviendo su género las personas en las organizaciones. Y a partir de esa teoría, se tiene que tomar esa problemática, la agarramos con base en cómo se desarrollan los géneros, generalmente en una sociedad. Se desarrollan, ahorita vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se identifican. Es un poco tedioso este tema, pero la verdad es que al final vamos a ver puntitos que me dejaría recalcar prácticamente y dejar aquí, vamos a poner pintados como parte de mi granito de arena el día de hoy. Y una vez que ya tenemos identificada la metodología para crear dichas competencias, nos vamos al desarrollo de las competencias, el desarrollo ad hoc de dichas competencias. Adelante. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, lo comenté ya. Básicamente, el diagnóstico situacional es un análisis de la situación. En este caso, la definición esta fue hecha por el Instituto de la Mujer de España. Un análisis detallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las organizaciones. De hecho, justamente es un concepto análogo, la percepción de la cultura organizacional de género.
No sé si hay alguien aquí de RH o algo por el estilo, pero bueno, lo van a ver. Es básicamente de qué manera viven en las culturas organizacionales los géneros. Y básicamente se orienta a analizar aspectos relacionados con la estructura y forma de organizaciones, estructura, jerarquía, si hay igualdad de salarios, qué tantas mujeres están en puestos directivos, qué tantas mujeres están en puestos de decisión, en qué porcentaje de salarios mayormente son los que entregan los hombres, qué porcentaje de salarios, me refiero a si es un mayor, si son salarios muy altos todos los que tienen los hombres, o si hay un sesgo de un lado hacia otro. Y este diagnóstico, esta situación, este análisis situacional, es el que nos arroja de qué manera existen oportunidades o de qué manera se viven dentro de las estructuras el género. Adelante. Ahora, ya que tenemos identificada la problemática, el tema, digamos, tenemos la problemática puntual de una organización que los principales puestos directivos, un ejemplo, están ocupados por hombres. Ya tenemos esa problemática, ya evidentemente es súper fácil vislumbrar que no hay una equidad de género en esas políticas de contratación. Ahora vamos a orientarlas a cómo lo podemos desarrollar o resolver de manera utilizando la metodología del Doing Gender. Básicamente, Doing Gender es construcción y manifestación de los géneros. Construcción y manifestación del género o de los géneros. Y Crawford, la persona que promovió esta metodología, nos dice que el género de todas y todos se vive en tres niveles o de tres maneras. Se vive a nivel personal, es decir, se muestra a través de la autorrepresentación, en este caso femenina o masculina. Se vive a través de la interrelacional, que se visibiliza a través de diferencias entre hombres y mujeres. Y se vive de manera sociocultural, es decir, cómo entre todos convivimos como agentes dentro de un sistema organizacional. Entonces, ¿cómo vivo mi género? Lo vivo al interior, con la forma en la que me auto represento o me identifico con el mismo género. Lo vivo con el de enfrente, considerando las diferencias que tengo con la persona que tengo enfrente, y lo vivo con mi organización en general. A partir de esta metodología es bajo la cual podemos construir cómo podemos empujar ese sentir de género, que es básicamente el objetivo final de esto. El objetivo de una competencia para promover la equidad de género es que todos los géneros que se logren identificar o que se identifiquen en una organización deban de sentirse que se desarrollan transversalmente y que se desarrollan completamente a partir de estos tres niveles de desarrollo de género. Se desarrollan plenamente al interior, se desarrollan plenamente con la persona que tengo enfrente y se desarrollan plenamente con el grupo o ente social en el que estoy. Llámese, por ejemplo, si vamos otra vez a aterrizarlo, ya identificamos que en una organización, una empresa, los puestos directivos son mayormente de hombres. Ok, esa es la problemática. Ahora, con base en el género que estamos en este caso afectando, que sería el género femenino, ¿de qué manera podemos hacer que las personas, por ejemplo, digamos, una mujer que quiera alcanzar ese puesto de dirección, pueda vivir a plenitud su género en esa organización al interior? Es decir, ¿cómo siguiendo siendo mujer y siguiendo siendo bajo la forma en la que me identifique femeninamente, puedo vivir a mi interior la plenitud de mi género dentro de esta organización? Eso es al interior. Y luego, ahora, ¿cómo le hago con mi RH para que él entienda o para que él haga un puesto con base en lineamientos que promuevan que yo pueda estar ahí? Porque ahorita los lineamientos no lo están promoviendo. Por ejemplo, ¿no? Me refiero, si hay un puesto que está hecho ad hoc para un hombre, ahí la forma de vivir con otra persona, mi género, está siendo sesgada. Es decir, se está interrumpiendo. No estoy viviendo plenitud mi género con un tercero de manera correcta. Y ahora, ¿cómo estoy viviendo mi género en una organización? Pues ni siquiera lo estoy viviendo, porque no estoy logrando estar en ese lugar de poder o en ese lugar de decisión. Por lo tanto, ni en mi nivel individual o personal lo estoy viviendo a plenitud, ni en mi nivel relacional con otros lo estoy viviendo, ni tampoco lo estoy viviendo con mi organización. Por ende, tacha aquí mi organización falló completamente en promover una cultura de género, que esa es el objetivo final de lo que ocupamos, de lo que queremos decir el día de hoy. Promover
una cultura de género a través del desarrollo o de la implementación de competencias específicas que logren dirigir el conocimiento para que estos géneros puedan al 100% vivir a plenitud al interior con un tercero o en la sociedad su género. Adelante. No sé si hay algo hasta aquí, a este punto. Creo que son, la verdad, valga la complejidad de los nombres, sin embargo, son los pasos más sencillos que puede haber para el desarrollo de una tesis o el desarrollo de una investigación, ¿no? Adelante. Y bueno, antes de llegar al último punto, que no sé cómo andamos de tiempo, que es ya la creación de dichas competencias o la identificación de dichas competencias, en español, o básicamente y convertir esta teoría del doing gender al español, se pudiera convertir o se pudiera buscar, si lo quieren buscar, como la teoría sociocultural, que básicamente es lo mismo. La misma teoría sociocultural, la teoría sociocultural nos dice que existe una interconexión en los factores psicológicos, personales y sociales. ¿Qué es esto? Lo mismo que acabo de decir hace rato. Tengo factores psicológicos internos y tengo factores psicológicos externos con terceras personas y tengo factores sociológicos externos con mi organización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las sociedades vivimos nuestra cultura a través de estos niveles también, a través de un nivel interior, a través de un nivel con el enfrente y a través de un nivel de la organización. ¿Por qué es importante la teoría cultural? Porque estamos hablando de una cultura de género. Cultura de género, cultura, así se vive dentro de las personas la cultura organizacional de una empresa y en el tema de doing gender, así se vive el género de las personas en una empresa. De esa manera se logra identificar. Y bueno, los pasos para poder cumplir con este doing gender, para poderlo poner en práctica, esta metodología, son los siguientes. El primero básicamente habla de dos etapas, internas y externas. La parte interna de cómo promover la metodología, cómo aplicar esta metodología del doing gender o la metodología sociocultural, es primero que nada el identificar a través de un dominio y una apropiación cómo está la persona de enfrente. Tengo que escuchar, bueno, creo que eso, bueno, si no lo hemos dicho, el principal punto de una política, de un plan, de una estrategia, es escuchar al público al que va dirigido. Entonces, si no escuchamos a ese público, ya nos perdimos. Ya no sirve nada, ni el gender, ni nada de las competencias que acabamos de hablar. Entonces, ¿cómo se desarrolla la metodología del doing gender? Uno, escucho, conozco al interior. Una vez que ya escucho y conozco, ¿cómo es? Me siento con la persona, literalmente a través de este diagnóstico que ya hice, identifico y me siento con la persona o logro identificar con la persona de qué manera esta persona logra expresar su identidad de género. Y aquí es muy variante. Un tema principal del problema de género es que las políticas que se aplican a las mismas no pueden ser iguales ni para, lo voy a decir así como lo es, ni para la Universidad de Monterrey versus el TEC de Monterrey, ni para la UNI versus la UR, ni para el gobierno del estado versus el gobierno de Tamaulipas. Es decir, cada público al que va dirigido y cada sociedad a la que va dirigida es diferente. Por eso tengo que preguntarle a mis compañeros de organizaciones, oye, internamente, ¿cómo estás viviendo tú tu género? ¿Cómo lo vives en esta organización? ¿De cómo te sientes identificado? Y dices, no, mira, pues la verdad es que lo vivo muy mal, no sé, no es muy notoria la discriminación, los planes no sé, el seguro médico que me ofrecen aquí no incluye ninguna cuestión que pueda servir para mí como mujer, todo este tema. Una vez que ya tengo los conceptos interiores de ese género, los agarro yo como actor de esa metodología, es decir, yo, Mario, si quiero desarrollar una metodología si quiero desarrollar una cultura de género en ODEM, tengo que escuchar cómo viven los diferentes géneros dentro de la Universidad de Monterrey, su género per se. Una vez que ya lo tengo, agarro esas características, agarro esas problemáticas, agarro esa falta de identidad de la organización y las pongo en práctica a través, obviamente, de un proceso empírico con mi organización. En la segunda etapa, adelante, que es la etapa externa. La etapa externa
nos dice que los hombres y mujeres dentro, que vamos a estar en las organizaciones, somos o necesitamos ser agentes de cambios activos. Es decir, ya agarré la problemática, ya agarré la identidad de género de mi organización, ya agarré la forma en la que las personas o mis compañeros están viviendo su género, ahora tengo que ponerlo en práctica en mi organización. ¿Cómo? Obviamente, supliendo a través de estrategias o de competencias esas faltas de equidad y de oportunidades. ¿Cómo las suplo? Promoviendo competencias. Adelante. Y ahora, aquí me voy a detener un poquito, ya lo expliqué, la verdad creo que este punto, lo único que tengo que resaltar es la palabra competencias, que quería dejar muy claro que realmente no vamos a competir nadie con otro ni nadie por el estilo. La palabra competencia se refiere a tareas, a atributos personales o a habilidades que, por ejemplo, la DEM quiere promover a sus estudiantes. Esa es una competencia. En el caso, por ejemplo, si tenemos bueno, si todavía existe la Administración de Empresas, probablemente la universidad ha identificado que existe un gran nicho de mercado en la industria de automóviles. Bueno, entonces, una vez que ya identificó que en el mercado existe la necesidad o la ausencia de competencias para estar en el mercado de los automóviles, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a promover a mis LAE las competencias para estar en ese mercado, las herramientas, los atributos personales, las tareas o todo lo que necesite para poder lograr eso. Es decir, te voy a decir el caminito, el 1, el 2 y el 3, para que puedas llegar a ese, en este caso, a ese mercado. Sin embargo, usted tendría aquí un pizarrón, las competencias o el desarrollo de competencias para crear carreras, para crear habilidades de estudios, sobre todo en el tema de universidades, van al revés. Se van al mercado y traen las necesidades del mercado a el conocimiento, promoviendo dentro de ese conocimiento lo que se le llama un utilitarismo, es decir, promoviendo las capacidades que nos sirvan para alcanzar los objetivos que ese mercado quiere. Esto se escucha muy criticado, la verdad es que no voy a entrar en detalle, pero muchos dicen que es la palabra utilitarismo, quiere decir que solamente funciona para alcanzar un fin que la sociedad marca. ¿Bien o mal? No lo sé. Sin embargo, aquí las competencias de género funcionan al revés. Por eso se llaman holísticas. Si alguien quiere googlear la palabra holística, que está muy padre, la verdad, creo que tengo 2 semanas diciéndola mucho. La palabra holística lo que nos dice es que estas competencias no pueden nada más considerar las necesidades de un mercado específico o las necesidades de una o dos personas específicas, sino que reconocen la existencia de que el género es un todo. El género es interrelacional, el género se basa en muchos conceptos específicos que se encuentran interrelacionados. Por eso, las competencias en el género, o en competencias para alcanzar una cultura de género, funcionan al revés. No agarro el mercado y con base en el mercado depuro mi organización, sino agarro mi ser, mi humano, mi persona, mi ser humano, agarro eso, la identifico qué necesidades tiene para poder alcanzar su plenitud, alcanzar la plenitud de una cultura de género en la UDEM, y luego creo habilidades o tareas que me ayuden a alcanzar ese objetivo que planteé. Es decir, no adecué, no hice pasos para crear un conocimiento empujado, construido, sino un conocimiento transformador, un conocimiento que me lleve a que las conclusiones a las que lleguen las y los estudiantes de aquí son conclusiones, y esto es el punto más importante. Si quieren notar, sigo poniendo con rojo. El punto más importante de esto, de una construcción de competencias para una cultura de género, es que las universidades ocupan, hablando de universidades y de organizaciones, ocupan conocimientos construidos a base de todas y todos los géneros. Conocimientos construidos a base de todas las percepciones, de todas las percepciones de género. Esa es la problemática principal para la cual se ocupan esas competencias. Por eso funciona al revés. Por eso no me voy al mercado y me traigo habilidades. Por eso analizo mi ser, analizo mi ente y a partir de esta teoría del ente o de la vivencia del género, potencializo las habilidades o le doy las habilidades que yo creo coherentes o importantes en promover para alcanzar la equidad de género. Adelante. Y bueno,
vamos entrando ya no quiso andar muchísimo más en esto porque ya entiendo que es suficientemente complicado, pero pues ya entramos en materia, es decir, si las dije, no lo vayan, estoy hablando aquí, no las guardo. Estas son las competencias que este autor, al final viene, española, autor española, perdón, cree que se deben de aplicar para alcanzar una cultura de género. Y si ven, están, y ahorita lo van a ver, hay otras 4, están divididas en 4 sectores o 4 cuadrantes, si lo quieren ver así. Y esos cuadrantes están hechos a partir de las etapas de la identidad de género o de la vivencia de género, es decir, la etapa interna, la etapa de socializar con una persona frente y la etapa de vivencia de grupo de género. Por ejemplo, en el primer punto, aquí sí lo voy a leer de tercer porque me parecieron muy interesantes. Competencias de conocimientos en materia de género. Conocer materias de aprendizaje relacionadas a la aplicación del enfoque de género. Identificar y saber utilizar herramientas para la aplicación de la transversalidad de género. Reconocer las situaciones que viven mujeres y hombres en distintos escenarios culturales. Estos son competencias de conocimiento, es decir, de saber. Otra vez, me voy a las etapas del psicoconocimiento, del conocimiento del género. Primero está en mi cabeza. Primero está al interior. Entonces, ¿qué ocupo darle, en el caso, otra vez, del ODEM, a mi estudiante? ¿Qué competencias tengo que darle en un principio? La primera competencia es el saber, el conocimiento. Dale la información, dale cursos, dale talleres de género, dale que conozca y que dentro de su ser, porque si no sabemos, no actuamos. Entonces, si no tenemos esta competencia de saber, no podemos ejecutar las competencias de hacer. Otra competencia metodológica de saber pudiera ser, no sé, plantear soluciones para superar los desequilibrios de género existentes en la organización, explorar actitudes que favorezcan la igualdad de género en otros sistemas inscritos a la organización, proponer medidas orientadas a eliminar los modelos tradicionales genéricos. ¿Qué es saber hacer? Es decirle a la persona encargada de la planeación de una institución, decir, oye, ya tienes la información, ya tienes los papers, ya sabes de género, ya sabes de masculinidades, ya fuiste a ODEM por todas, ya fuiste a todo lo que el CEGI promueve, ya tienes ese conocimiento. ¿De qué manera me vas a aplicar metodológicamente ese conocimiento de género? Activamente en mis relaciones con terceros, en el caso de las universidades. Ah, bueno, pues una competencia que le voy a poner a mis estudiantes es que propongan, o que dentro de todo lo que hagan, propongan medidas que eliminen los modelos tradicionales o genéricos de lo masculino y lo femenino. Es decir, en ODEM ya no se permite proponer, lograr conclusiones o llegar a una conclusión con base en estereotipos de género. Esa es la competencia del actuar. Me regreso. Del ser, conocer el dato. Del actuar, dependiendo de tu organización. En el caso de este en concreto, pues identificando o eliminando los estereotipos dentro de la planeación. No tomándolos en cuenta. Por ejemplo, también otras competencias del actuar es tomando fuentes bibliográficas de autores, y hablo de autores en términos de identidad de género en general, que sean de diferentes géneros y diferentes perspectivas de género. Si yo nada más me centro en un autor hombre que se identifica como hombre, que vive su vida como hombre, su conocimiento es de un hombre, no de la sociedad. Es nada más hombre. Entonces, tengo un conocimiento sesgado. Siguiente. Ahora bien, una vez que ya sé, comparto, y ahora sé estar, es decir, sé convivir, ¿de qué manera, qué competencias tengo que desarrollar para poder convivir con mis terceros dentro de la organización? Por ejemplo, superar resistencias emocionales que subjetivamente aparecen cuando se accede al conocimiento desde una perspectiva feminista. Qué fuerte esto. Lo voy a repetir otra vez. Superar resistencias emocionales que subjetivamente aparecen cuando se accede al conocimiento desde una perspectiva feminista. ¿Qué entendemos por eso? A ver, me gustaría que empezamos aquí a participar. Vaya, ¿qué entiende con lo que acabo de leer? Pues no, todavía. O sea, es que me pregunto mal, pero es que lo entiendo. Entonces, tipo. A ver. ¿Me puedo contestar? Adelante, y claro. Con superar resistencias emocionales, yo creo que es verlo de manera más objetiva y a la hora de hablar del tema que no levante emociones. O sea, que pueda ser desde un punto de vista más neutro
y no desde las emociones. Así, eso pudiera ser, bueno, sí, pero puntualizando claramente que no es tanto que no o que dejemos por fuera las emociones, sino dejar por fuera la vulnerabilidad que pudiera haberse, y lo pongo entre comillas, o la afectación que pudieran sentir algunas identidades, me refiero generalmente a los hombres, por personas que promueven un conocimiento desde una perspectiva feminista. Si aquí viene alguna compañera, que la verdad tendría razón, de decirme, hey, el tema de derechos humanos, estoy viendo ahorita toda la bibliografía que está proponiendo el maestro, no viene ninguna mujer, no viene ningún, por ejemplo, no viene ninguna perspectiva sudamericana, que es de las más importantes que tenemos en el tema de derechos humanos, con el tema de perspectivas de género. Que evidentemente, ¿qué habilidades o qué competencias le tenemos que dar a ese maestro? Y lo digo también con el debido respeto que también yo he sido maestro en esta universidad, es, maestro, no, el hecho que yo le diga que no tiene usted autores en esta clase que representen a todos los géneros, que representen a las mujeres, no es para que se enojen, es para que juntemos entre todos, entre esta clase, entre este cúmulo de conocimiento, todas las identidades y todos los conocimientos desde diferentes perspectivas y logremos un conocimiento completo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos derechos humanos traen una perspectiva del hombre y no una perspectiva de todas las identidades. Voy a leer unas dos más. Aportar e impulsar propuestas pro igualdad de género a otras áreas de la organización y otros escenarios culturales. Bueno, está muy fácil. Buscar soluciones conjuntas con objeto de resolver los desequilibrios de género en la organización. ¿Qué entienden por este punto? Pues es que trabajar en equipo, o sea, soluciones conjuntas, yo creo que de que igual un grupo de personas o solo cierto tipo de personas que vea toda la organización. Y en cuanto a organización, encontrar pues una solución que no solo tenga ciertos. Así es. ¿Cuántos aquí están en algún grupo estudiantil? Bueno, ustedes están en ese punto. Es crear comunidad. Crear comunidad, pero crear comunidad de verdad, con todas las perspectivas, a través de la problemática que ya tienen. Es decir, agarré mi diagnóstico, como bien dijo la compañera, agarré mi diagnóstico, lo identifico en la forma en la que lo ven se viven los géneros, en el ejemplo específico, y luego hago comunidad, hago grupos de comunidad para poder promover estas competencias. Por ejemplo, hago, no sé, cursos de derechos humanos, promoción de acciones afirmativas, temas relacionados con esta situación, hacer comunidad, que ya lo estamos haciendo. Y, si no me equivoco, debe ser la última slide. Adelante. Antes de entrar a la sesión de preguntas. Bueno, voy a hacer un breve resumen que decía de lo que hablamos el día de hoy. ¿A qué estamos? ¿Por qué estamos aquí sentados el día de hoy? El día de hoy estamos sentados en esta sesión porque me gustaría que se fueran con la idea de que existe más allá, y quédense con esta palabra, más allá. Existen acciones más allá de las conferencias. Existen acciones más allá de que yo esté aquí en este momento hablando con ustedes. Existen acciones más allá de los videos, más allá de las campañas de marketing, más allá de todas estas campañas que nos han bombardeado, pero que evidentemente si logramos ver, pues tan sencillo como la alerta de género en el Estado, podemos identificar que pues son acciones aisladas que no están llegando a un uso concreto, que es promover la equidad de género. Entonces, lo que quiero decirles de hoy es que ya hay metodologías claras, prácticas, puestas en prueba en diferentes rubros, para poder promover tareas, habilidades, conceptos, modelos de formación novedosos que permitan concretar esta problemática que ya sabemos. Yo creo que todos estamos aquí sentados porque sabemos que estamos hablando de una problemática de falta de equidad de género. Lo dice
la alerta de violencia de género, lo dice la desigualdad que caracteriza a nuestro país, y lo dice todo lo que vemos el día a día, y el día de ayer fue un día para conmemorar la lucha que se ha dado para poder lograr esa equidad. Ya lo sabemos. Pero platicarnos con eso. Entonces, a partir de lo que vimos el día de hoy, mi propósito es que ustedes puedan promover, si es que así lo gustan, en sus diferentes lugares sociales, en sus diferentes comunidades, grupos estudiantiles, acciones concretas basadas en el conocimiento. Es decir, una metodología que sirva para que esta problemática que ya tenemos se logre aplicar a través de una metodología ya establecida, que es la de Do It Gender, para marcar hojas de rutas puntuales. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hago? Primero conozco, primero me agrego el conocimiento, me agrego una biblioteca, por ejemplo, que incluya las visiones de los diferentes géneros. Agrego un plan de estudios que incluya las visiones de todos los autores. Conozco. Luego, ya una vez que conozco, pongo en práctica en mi sociedad, a través de un estudio empírico o de un estudio de prueba y error, de cierta manera, poder identificar qué habilidades, qué propuestas o qué formas, lo vamos a decir así, de qué manera los udemitas podemos ser, o este nuevo modelo de formación udemita puede lograr a promover dentro de la universidad, o dentro de Nuevo León, o dentro de México, donde se quieran llevar esto que vimos el día de hoy, a una cultura de género, a través de la promoción de competencias específicas que permitan alcanzar un conocimiento no sesgado. No sesgado. Repito eso, no sesgado. Pónganse y no le digan que dije yo. Vean sus planes de estudio. Identifiquen a esos autores y vean si ustedes creen que todas las identidades de los diferentes géneros están siendo plasmadas en sus planes de estudios. Y luego no digan que dije yo eso. Y bueno, ese es el resumen que tengo que proponer. ¿Alguna pregunta? Al principio, lo conozco muy rápido, pero venía, nada más tengo inquietud de la que se refería, decía vestimenta sin género. Una explicación de cuál es. Básicamente no decir que si usas pantalones es igual a que, aunque el pantalón es para los hombres y la falda es para las mujeres. Es decir, solamente promover acciones que logren plasmar en una sociedad, una organización, que la vestimenta no tiene género. Así como promover acciones, por eso hablaba que las sesiones anteriores son acciones aisladas, nuevas masculinidades, promover una vestimenta que no se identifique con un solo género, quitar estereotipos, que son las acciones aisladas que evidentemente van a funcionar. No sé si son suficientes para transformar, pero van a funcionar para participar en la equidad de género. No sé si me entienden. Sí. Una pregunta un poquito más práctica. ¿Este material está en el sitio del SECI? O sea, donde tengo entendido como mi sitio del SECI, ¿no? Sí, de hecho, digo, no sé si está de este autor específico, pero en alguna ocasión la doctora me compartió el micrositio y sí vi que tenían ahí bastantitos autores relacionados con género. Eso, ahí sí están encontrando un conocimiento completo. En ese caso concreto, sí. ¿Por qué? ¿Qué se lo vamos a compartir? Sí, sobre todo como este ABC desde el mainstream hasta el construir un género, terminando competencias. O sea, Sí, con gusto le puedo pasar a la doctora el paper en el que nos basamos y toda la presentación. ok. No, Sí, ¿te parece que al final tengo mi correo? sí, sin problema. Sí, sin problema alguno. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Es una opinión, bueno, una pregunta más personal. Claro, de hecho, opiniones, preguntas, pláticas, como el día de hoy. Ahorita lo manejaba lo que son las políticas de las redes, ¿sí? Actualmente, ahorita mencionado en Sudamérica y España, que son más fuertes también por las organizaciones, pues tienden a tener una política más de cuota de género y quería saber tu opinión por políticas que están implementando, que son las más fuertes. Claro, mi opinión concreta. ¿Para qué? Y temporalidad. Eso es lo que debe traer una acción afirmativa, o en este caso estas cuotas de género. Otra vez, no está mal, no están equivocadas, de hecho son necesarias, pero tienen diferentes características que han puesto en el caso jurídico
la Suprema Corte. Una de ellas es la temporalidad. No deben de ser permanentes o no deben de plasmarse como con la idea de que se queden para siempre, sino que se queden en tanto se vuelvan, en tanto se corrija esa falta de equidad. Mi opinión es la misma, es que son necesarias, no todos nos gustan, a mí sí. Sin embargo, no hay que perder el plano teórico de que debe de ser, o que el fundamento de las mismas es que ya no existan. De hecho, si tú le preguntas a una promotora fuerte del feminismo y de todos estos temas, te va a decir que el principal, vamos a estar genial cuando ya no sean necesarias las cuotas de género. Cuando ya no sea necesaria ese plus, ese escaloncito que se tiene que poner, ya no deben existir. Pero por mientras, con base en que no hay acciones concretas dirigidas y claras para generar una equidad de género, me refiero al tema gubernamental, sobre todo me imagino que te refieres al tema político, las cuotas de género político. Actores directivos, que cuáles son las cuotas, se ven en las juntas de los procesos, tanto digo, en los políticos, las arriba de las organizaciones, pero por ejemplo abajo de la pirámide de la población trabajadora, no sé. O sea, solamente se implementan arriba de la pirámide de los ejecutivos, pero es política como se aplican para todos los trabajos. Justamente porque para esos, el resto de trabajos que comentas, sí hay oportunidad, sí hay igualdad de oportunidades para lograr las mismas. En esos puestos de dirección o de altos directivos que comentas, se aplican porque no hay oportunidad en el caso de la mujer para llegar a esas posiciones, o estadísticamente no la ha habido. Entonces, por la necesidad de las mismas, de las cuotas, es otra vez, ¿para qué? Para alcanzar igualdad de oportunidades. ¿Por cuánto tiempo? Ese es el punto que siempre, hecho, si se fijan en las leyes, ese es el punto que siempre les falta a los diputados. Pelean mucho las cuotas, pelean mucho las afirmativas, pero nunca te dicen por cuánto tiempo van a estar o cada cuánto se tienen que estar revisando. Mi opinión concreta, estoy a favor, son necesarias, deben de ir acompañadas de otras políticas o competencias, ya más directamente dirigidas a la equidad. ¿Por qué? Otra vez, el tema de género es un tema circular, no más de una sola cosa. Ahí nada más le estás ayudando en el tema laboral a la mujer, pero no te fijaste en las demás necesidades que como organización tienes. Nada más le estás dando igualdad de oportunidades laborales, pero el resto no se lo estás dando. Entonces, deben de existir, deben ir acompañadas, pero deben ser temporales. Creo que ya terminamos aquí la primera pregunta. Sí, que usted no lo tiene. Bueno, por cuestiones de tiempo, tenemos que cerrar la sesión de preguntas. Si alguien desea hablar con maestro Mario Lara, pues puede hacerlo ahorita que finalicemos la sesión. Agradecemos la presencia de nuestros ponentes en este espacio y brindemos de un caluroso aplauso. A continuación se le da entrega de un reconocimiento. La Universidad de Monterrey, a través del Centro de Equidad de Género e Inclusión, otorga el presente reconocimiento a maestro Mario Lara Villanueva por su participación como ponente en Uden por Todas, el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones. Gracias a todos y a todas por su presencia. Les invitamos a seguir participando de esta tercera edición de Uden por Todas. Nuestros siguientes espacios serán a las 10 de la mañana, el día de mañana, y serán el panel Emprendedoras, Mujeres en los Negocios y el Testimonio, Historia de Ingenieras, en la sala polivalente del CRGS y en la sala 7 de STOA respectivamente. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.